Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a una nueva edición especial de Conexión Global con las principales noticias internacionales que han estado marcando estas últimas jornadas. Y comenzamos precisamente este programa con la mirada puesta en Irán. Ya son 3 semanas de protestas en este país que dejan miles de muertos en medio, además, de un apagón al internet y también a las redes telefónicas. Es en medio de ese contexto tan difícil que CNN pudo conversar con un médico que ha atendido a manifestantes heridos. Giovanna Karedesh tiene más detalles en el siguiente informe. Los iraníes están arriesgando sus vidas para mostrar al mundo la brutalidad que ha desatado el régimen. La represión implacable se ha intentado ocultar bajo el manto de un apagón de comunicaciones. Hubo ráfagas de fuego automático, gritos, gente congregándose, protestas, el estacato de las ráfagas de Dushka, gente gritando y consignas en la calle. Abrí la ventana un instante. El olor a pólvora y gas lacrimógeno estaba por todas partes. Esta es la voz de un médico iraní. Comparte su relato de manera exclusiva con CNN y el medio reformista Iran Wire. Aún teme por su seguridad, por lo que mantendremos su identidad en secreto. Les traemos este raro testimonio de primera mano de lo que ocurre dentro del país. Dice que la represión se intensificó dramáticamente el jueves. Fue justo cuando empezamos a tener fotografías de multitudes más grandes en las calles de las ciudades iraníes. Todo se vino abajo a las 8 p.m. Se cortó el internet. A las 8:20 me llamaron del hospital. Doctor, venga, tiene que venir. Cuando llegué, vi una situación con muchas víctimas. Todos, los 4 quirófanos estaban llenos. Estuve allí desde las 10 u 11 de la noche hasta la mañana. No sé cuántas cirugías hice, quizás 10 u 11. Este es uno de los pocos videos que han surgido desde el interior de los hospitales de Irán. Se muestra algunos de los heridos, pero el testimonio del médico pinta un cuadro aún más angustiante. A partir de la medianoche del jueves, el tipo de lesiones cambió. Empezaron a disparar munición real. Para el viernes por la noche, todas las camas estaban ocupadas. La mayoría presentaba heridas de perdigones y heridas similares. Durante estas y anteriores protestas, las fuerzas de seguridad del régimen asaltaron hospitales y persiguieron a los manifestantes heridos y al personal médico que los atendía. Convirtiendo lugares de curación en escenas de terror. Había mucho miedo. 3 pacientes me contactaron a través de intermediarios. Tenía miedo de responder. Quería asegurarme de que no fueran agentes de seguridad intentando tenderme una trampa. La verdadera escala de la matanza apenas está comenzando a surgir. Una vez más, muchos iraníes se encuentran abandonados y solos en esta pesadilla. La esperanza que infunden los medios externos no es la que sentimos en nuestro interior. En Irán, una mezcla de terror, desesperación y un pequeño atisbo de esperanza. Giovanna Karedesh, CNN. Bueno, y seguimos hablando de este tema, sobre todo teniendo en cuenta las amenazas que lanzaba Estados Unidos y sobre todo su presidente Donald Trump en esta última semana respecto de la posibilidad de un ataque. Pero ¿cómo han sido las relaciones entre estos dos países? Bueno, hay varios hitos para mencionar, por cierto, al menos en las últimas 5 décadas, ¿no? Y vamos a revisar precisamente esa gráfica de los episodios que han marcado la relación entre estos dos países, partiendo el 4 de noviembre de 1979 con la crisis de los rehenes. 444 días estuvieron secuestrados, 52 personas que estaban al interior de la Embajada de Estados Unidos en Teherán, y todo esto cuando quienes estaban a cargo, ¿no?, por cierto, de este secuestro, particularmente estudiantes y clérigos que daban inicio
a la revolución iraní. Estaban exigiendo la extradición del Shah, que estaba en Estados Unidos por un tratamiento de cáncer. Otro de los episodios que marcaba también por esos años, el derribo del vuelo Iran Air 655, esto en medio de la recta final de la guerra entre Irán e Irak, donde Estados Unidos estaba respaldando a Saddam Hussein, y con este avión que trasladaba 274 pasajeros y que fue derribado desde un buque de la Marina de Estados Unidos. Ya avanzando, por cierto, en estos episodios, en 2002 era George W. Bush quien entregaba el denominado discurso de la Unión, y donde hablaba ya directamente del eje del mal. Esto tras los ataques y los atentados del 11 de septiembre del 2001. Bueno, allí hacía alusión a Irán, a Irak y Corea del Norte como aliados terroristas que constituyen un eje del mal que se arma para amenazar la paz del mundo. Avanzamos en esta gráfica hasta el 2015, donde también vemos uno de estos puntos principales después de meses de negociaciones. Finalmente se conseguía un acuerdo nuclear donde se habían reunido, por cierto, desde Irán, Estados Unidos y otros países que son miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, entre ellos, por ejemplo, Francia, Rusia y China. Y allí las condiciones se establecían de la siguiente manera: el levantamiento gradual y condicional de las sanciones que estaba enfrentando Irán a cambio de que Teherán no desarrollara armas atómicas, esto con el objetivo de que este país no pudiera fabricar armas nucleares. Bueno, Estados Unidos se retira de este plan en 2018 y en rigor este acuerdo ha expirado en octubre del año pasado. Avanzamos hasta el 2020 durante el mandato de Donald Trump, este ataque relámpago que hacía Estados Unidos y que terminaba con la vida de Qasem Soleimani, este alto militar iraní, lo que en su momento generaba bastantes preguntas sobre cuál podía ser finalmente el desenlace de esa situación. Y ya para finalizar, uno de los episodios que han marcado, por cierto, la relación entre estos dos países, lo que se vivió el año pasado, hace 6 meses atrás, este ataque a instalaciones nucleares iraníes en medio de lo que se ha bautizado como la guerra de los 12 días, ¿no?, contra 3 instalaciones, sin ir más lejos, instalaciones nucleares, lo que generaba bastante preocupación respecto de cuál podía ser el desarrollo y el desenlace de ese ataque que lanzaba Estados Unidos. Todo esto en medio de las amenazas que, insisto, ha realizado Donald Trump precisamente en estas últimas jornadas en contra de este régimen. Vamos a quedar al pendiente sin duda de lo que está ocurriendo en Irán con estas movilizaciones que comenzaron hace ya 3 semanas atrás. Precisamente hablando de Estados Unidos y su presidente, Donald Trump insiste en sus intenciones de tomar el control de Groenlandia bajo el argumento de que lo necesita para la seguridad nacional del país norteamericano. Pero ¿qué características tiene este vasto territorio perteneciente a Dinamarca que atraen tanto al mandatario? Laura Soto nos lo cuenta en su informe. Won't worry about Greenland in about 2 months. Let's talk about Greenland in 20 days. We need Greenland from a national security situation. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. I would like to make a deal, the easy way, but if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. If we don't take Greenland, Russia or China will. And I'm not letting that happen. We're talking about acquiring, not leasing. Not having it short term, we're talking about acquiring. El ataque a Venezuela y la posterior captura de Nicolás Maduro parecen haberle dado un impulso a Donald Trump para intensificar sus amenazas contra Groenlandia en los últimos días. En su red social Truth Social, el presidente estadounidense insistió este miércoles en que su país debe tomar el control de este territorio autónomo perteneciente a Dinamarca. Estados Unidos necesita Groenlandia para su seguridad nacional. Es vital para la cúpula dorada que estamos construyendo. La OTAN debería liderar el camino para que la consigamos. La OTAN se vuelve mucho más formidable y eficaz con Groenlandia en manos de Estados Unidos. Cualquier cosa menos que eso es inaceptable. Por estos días, el temor predomina entre los habitantes de Nuuk, la capital de Groenlandia y su ciudad más poblada. Abrumador, si puedo resumirlo en una palabra, es bastante abrumador, sobre todo con el ejemplo que dio con Venezuela. El año pasado fue totalmente diferente, se sintió más neutral, más como una negociación. Este año se siente más como una amenaza. Va a suceder. Estados Unidos intentará comprar Groenlandia o la invadirá.
Ellos están enojados, muy molestos, asustados. Está bien tener miedo, pero después de eso, tenemos que pensar con claridad y pensar en cómo podemos defender nuestro país. ¿Pero qué es lo que le atrae tanto a Trump de este vasto territorio? Como ya hemos visto en sus declaraciones recientes, su principal argumento es la seguridad nacional. Groenlandia tiene una ubicación estratégica entre Europa y Norteamérica. Desde el punto de vista de la seguridad, no tiene mucho sentido. El acuerdo vigente, así como la buena voluntad política que acompaña su aplicación en la práctica, significa que Estados Unidos probablemente podría obtener más o menos todo lo que necesita de Groenlandia solo con pedirlo amablemente. El creciente interés de Trump no es nuevo. Desde el siglo XIX que Estados Unidos ha intentado en varias ocasiones comprar Groenlandia. Durante la ocupación nazi de Dinamarca, en la Segunda Guerra Mundial, Washington asumió la defensa y el control de la isla. Un acuerdo firmado en 1951 le permitió a Estados Unidos construir bases militares en el territorio. Con una superficie de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, Groenlandia es la isla más grande del mundo. Pese a que un 80% de su territorio está cubierto por hielo, este es rico en recursos naturales como petróleo, gas y tierras raras. Ante todo, quisiera reiterar que Groenlandia no está en venta. Groenlandia no quiere ser propiedad de Estados Unidos. Nos enfrentamos a una crisis geopolítica y si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, aquí y ahora elegimos Dinamarca. Ese es su problema. No estoy de acuerdo con él. No sé quién es, no sé nada de él. Pero eso va a ser un gran problema para él. Los cancilleres de Dinamarca y Groenlandia se reunieron en la Casa Blanca con el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. No logramos cambiar la postura estadounidense. Es evidente que el presidente desea conquistar Groenlandia. Y dejamos muy claro que esto no beneficia al reino. Es fundamental reiterar la importancia de fortalecer nuestra cooperación con Estados Unidos, pero eso no significa que queramos ser propiedad de Estados Unidos. Según Dinamarca, las tres partes decidieron formar un grupo de trabajo para ver si es posible encontrar un camino común a seguir. Mientras tanto, Copenhague anunció que aumentará su presencia militar en Groenlandia y otros países europeos como Noruega, Suecia y Alemania han confirmado el envío de personal militar a la isla. Cambiamos de tema aquí en Conexión Global de fin de semana, porque esta semana se vivieron manifestaciones y enfrentamientos en Estados Unidos tras el asesinato de una mujer por parte de un agente ICE. Ahora un nuevo video muestra otro ángulo del momento del tiroteo que entrega más detalles de lo ocurrido. El informe es de CNN Internacional. Por primera vez vemos el tiroteo fatal de Minneapolis desde el punto de vista del agente de ICE, imágenes tomadas con su propio teléfono celular. Es un ángulo crucial de muchas cámaras en esta calle, el que capturó el fatal encuentro de Renee Wood con el agente de inmigración Jonathan Ross. Utilizando imágenes de vigilancia, videos de testigos y el propio teléfono de Ross, CNN sincronizó múltiples perspectivas del tiroteo y mapeó este incidente en un espacio 3D. En conjunto, muestran la imagen más completa hasta la fecha de lo que ocurrió ese día. Una cámara de vigilancia doméstica captura el momento en que Renee Wood llega en un Honda todoterreno color granate 4 minutos antes del tiroteo. 20 segundos después de su llegada, su pasajera y esposa Becca, con un gorro blanco, baja del coche de Wood. Wood estaciona la SUV de forma perpendicular en la calle. Así es como la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, describió lo que hizo Wood. Los oficiales y agentes del ICE se acercaron al vehículo de la persona en cuestión, que estaba bloqueando a los oficiales con su vehículo, y ella había estado acosando y obstaculizando su trabajo durante todo el día. El video disponible no muestra ningún posible contacto que Wood pudiera haber tenido con ICE antes de este enfrentamiento. Lo que muestra este video es que durante unos minutos, mientras ella está perpendicular a la calle, pasan varios vehículos. Incluso SUV grandes pueden circular a su alrededor, mientras ella se mueve de un lado a otro de la calle. Y eso incluye esta SUV de color claro. Conduce lentamente alrededor del auto de Wood por la parte trasera y se detiene. El agente Jonathan Ross graba un video con su celular mientras cruza frente al auto de Wood, grabando mientras la ve de cerca. Ella parece tranquila y se le ven ambas manos mientras habla con el oficial.
La esposa de Renee Wood, Becca, que viajaba como pasajera en el auto, se acerca. Las cámaras de los celulares en la calle comienzan a grabar, mientras que Ross camina alrededor del auto de Wood con su esposa siguiéndolo. Renee Wood da marcha atrás con su auto, mientras el agente da la vuelta por delante del vehículo. Al mismo tiempo, en el otro lado, se acercan 2 agentes más. Uno intenta abrir la puerta mientras Wood retrocede. El vehículo de Wood empieza a moverse. En el video del celular de Ross se ve a Becca, la mujer del gorro blanco, intentando volver a subir al auto. También se ve a Renee Wood girando el volante a la derecha. Luego acelera, reduciendo la velocidad de nuevo y coincidiendo con la hora exacta de estos 2 ángulos. Este ángulo parece mostrar que el vehículo se acerca a la gente, pero en este ángulo no parece estar en la trayectoria del vehículo cuando disparó. Segundos después, Becca Wood corre hacia su esposa, seguida por el agente que disparó su arma. Él mira brevemente hacia el lado del conductor y luego se aleja. Lo que no podemos ver en el video del celular de Ross es si la camioneta hizo contacto con el agente, porque el ángulo de la cámara se inclina bruscamente hacia el cielo, pero el Departamento de Seguridad Nacional afirma que aún sigue respaldando la postura de la agencia y ha publicado esta declaración. Cito, las imágenes corroboran lo que el DHS ha afirmado desde el principio, que esta persona estaba obstaculizando la labor de las fuerzas del orden y utilizó su vehículo como arma con la intención de matar o causar daños físicos a los agentes federales. El agente temía por su propia vida y la de sus compañeros y actuó en defensa propia. El pueblo estadounidense puede ver este video con sus propios ojos y oídos y juzgar por sí mismo. El tiroteo en sí no es visible, sin embargo se escuchan 3 disparos. Kyung La, CNN, Los Ángeles. Y nos quedamos en nuestra región porque en los últimos días han surgido reportes de aumento de la violencia en Haití, la nación más pobre de Occidente, que hace 9 años no enfrenta elecciones y que otra vez es escenario de la violencia armada en este territorio. Y es por eso que a esta hora vamos a conversar con Médicos Sin Frontera. Ya te vemos allí, Diana Manilla Arroyo, coordinadora general de Médicos Sin Frontera en Haití. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Conexión Global de fin de semana. Gracias a ustedes. Diana, si nos pudieras contar cuál es actualmente la situación en Haití respecto de la violencia y estos reportes que se han conocido en estos últimos días. Bueno, la situación humanitaria en Haití en general va de mal en peor. En 2025, 6 millones de personas necesitaban asistencia humanitaria y eso es 500,000 más que en el año precedente, del 2024. Otro punto relacionado a la salud importante es que 2 de cada 5 haitianos necesitan atención médica urgente, pero entre el 50 y 60% de las estructuras de salud en Puerto Príncipe no funcionan o están cerradas, y las que funcionan tienen una escasez de personal, de medicamentos y de servicios especializados. Y en esa misma línea, bueno, hay reportes precisamente de que en Bel Air, en estas últimas jornadas, han habido episodios de violencia que también han perjudicado precisamente la labor que tiene Médicos Sin Frontera en esa zona. ¿De qué se trata? ¿Qué ha ocurrido? Así es, bueno, en Bel Air ha habido una intensificación de enfrentamientos entre la Policía Nacional de Haití y los grupos armados que controlan esa zona. Para que se den una idea de esta zona, es una parte de la ciudad densamente poblada que tiene muchos años ya bajo el control de grupos armados, lo que deja la zona prácticamente aislada. El Estado no puede entrar y los actores internacionales tienen muchas restricciones de acceso. Esto entonces se traduce en una falta de servicios públicos de cualquier tipo. No hay ni abastecimiento de agua potable, ni recolección de basura, ni escuelas públicas, ni mucho menos servicios de salud. Entonces, lo que nosotros hacemos es desplegar equipos de salud primaria para que la población pueda recibir atención médica. Ahí tenemos enfermeros, parteras, psicólogos, educadores comunitarios, y entonces cuando hay enfrentamientos entre la Policía Nacional y los grupos armados, nosotros no podemos brindar servicios de salud y entonces la población se queda sin ningún tipo de servicio. Sí, y precisamente a raíz de esa situación, ¿qué
ocurre también con la población haitiana en ese sentido? Si es que efectivamente no pueden estar trabajando y entregando las diferentes ayudas a quienes residen en ese lugar. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en casos más graves, ¿no?, de personas que requieren obligatoriamente asistencia médica? Sí, pues en realidad toda esta falta de servicios básicos, de agua potable, de recolección de basura, se traduce en muchas enfermedades. Por ejemplo, en escabiosis, que es una enfermedad contagiosa de la piel, en problemas gastrointestinales. También, dada la violencia, vemos muchos traumatismos como heridas de balas y muchas afecciones ginecológicas. El 70% más o menos de los pacientes, ese es el promedio, son mujeres que vienen por servicios de anticoncepción, atención prenatal, servicios para casos de violencia sexual. Entonces, todos estos problemas a veces los podemos manejar ahí, pero a veces hay que hacer referencias a otras partes de la ciudad. Y en muchas de estas ocasiones, la gente que vive en la zona de Bel Air no quiere salir de esa zona porque se les puede acusar de ser colaboradores o de apoyar a los grupos armados por el simple hecho de tener una identificación que marca que viven en Bel Air. Hay una estigmatización bastante preocupante en esta zona. Y en ese sentido, Diana, ¿cómo lo hace precisamente Médicos Sin Frontera para poder trabajar en estas condiciones? El año pasado, sin ir más lejos, murió precisamente un voluntario comunitario a raíz también de la violencia armada. ¿Cómo lo hace precisamente la organización para poder brindar asistencia a quienes viven allí? Pues existen muchísimos riesgos de seguridad, no nada más para el personal de salud, sino también para los pacientes. Entonces, un ejemplo, el 6 de enero, nosotros desplegamos el equipo de salud primaria en un edificio que es una antigua escuela, y este edificio se convirtió en un campo de batalla entre enfrentamientos entre los grupos armados y la policía, y 7 miembros de la comunidad que trabajan con nosotros quedaron atrapados en ese edificio durante varias horas antes de poder escapar. Y otro ejemplo, que es el que mencionas, es que un antiguo miembro también del equipo de Médicos Sin Fronteras recibió un impacto de bala, vino a la clínica, pero murió delante de la clínica sin recibir atención porque los enfermeros que estaban adentro de la comunidad se escondieron para salvar sus vidas. Entonces, hemos tenido que suspender nuestras actividades en esta zona hasta nuevo aviso y tomar este tipo de decisiones, que no es la primera vez que tomamos este tipo de decisiones en Puerto Príncipe. Es muy difícil porque tenemos muy claro que sin este tipo de servicio la población se queda completamente privada de acceso a la atención sanitaria. Sí, es fundamental el rol que tiene Médicos Sin Fronteras, sobre todo en una zona como Haití. Diana, ya para ir cerrando esta entrevista, hemos hablado de que en este país la violencia tristemente no ha estado presente en los últimos años, pero a raíz de lo que hemos visto en estos últimos días y particularmente de la situación en Bel Air, ¿consideras que la violencia se ha mantenido o ha aumentado respecto de años anteriores? ¿Cuál es la impresión que tienes tú con el trabajo que también busca realizar Médicos Sin Frontera allí por este tiempo? Pues la realidad es que hemos visto fases y olas de violencia por lo menos desde 2021, pero actualmente estamos viendo una intensificación de violencia, particularmente en esta zona de Bel Air. Y bueno, esperamos y pedimos a las autoridades que se preserven las estructuras sanitarias y que se proteja la seguridad del personal de salud. Un profesional sanitario herido o asesinado ya no puede salvar vidas, y una estructura sanitaria que ha sido tiroteada o cuyo personal no está seguro no puede funcionar. Sí, es fundamental el rol que realiza Médicos Sin Fronteras, sobre todo en un país como Haití, con una grave crisis política, humanitaria, social y, por cierto, también la dificultad que tiene para los habitantes de este país poder acceder a la salud. Por eso, ¿no? Es un rol primordial el que realiza Médicos Sin Fronteras. Muchas gracias, Diana Manilla Arroyo, coordinadora general de Médicos Sin Fronteras en Haití, por el detalle de lo que ha estado ocurriendo en estos últimos días y el rol que realiza, por lo demás, Médicos Sin Fronteras en ese país. Gracias. Vamos a cambiar totalmente de tema. Una buena noticia llega desde California porque por primera vez en 25 años este estado está fuera de la categoría de sequía.
Un experto explica qué se puede esperar a largo plazo de este fenómeno. Los detalles en la siguiente nota. California está libre de sequía por primera vez en 25 años, de acuerdo con el último monitor de sequía de Estados Unidos. Un experto explica qué significa este fenómeno a largo plazo. Como el estado de California es muy grande, hay regiones que tienen déficit de precipitación, que no ha llovido tanto. Esta es la primera vez en 25 años que ha llovido en todo el estado de forma abundante. El informe menciona que no hay condiciones de sequía en área alguna, tras semanas de lluvias torrenciales y fuertes vientos que pusieron a gran parte del estado bajo alerta de inundaciones. Ahí el problema está que todo el pasto, todas las ramas abajo de los árboles, con esta lluvia y con la temperatura alta crecen más. A la hora que nos toque el verano, todo esto se va a secar y vamos a tener más combustible. Hay que hacer manejo del suelo, manejo de los bosques, hay que podar, cortar abajo la vegetación abajo de los árboles. Si no, si nos llegan los incendios, se mueven muy rápido y son muy desastrosos. Sandoval dice que lo recolectado de las precipitaciones probablemente alcance hasta mediados de 2027, por ello la importancia de un uso eficiente del agua. El problema está que si no nos llueve el otro año, ahí vamos de nuevo. O sea, ahorita nos está dando un pequeño respiro. Entonces, toda esa agua que nos llovió la tenemos que cuidar para que nos alcance para los 6 meses que no llueve. ¿Qué significa? Que ahorita, aunque creamos que estamos en abundancia, todos están utilizando agua. Y en un futuro lo que necesitamos hacer es seguir conservando, porque después vamos a llegar a la parte del ciclo de incendio y luego sequía, y ahí nos vamos a acordar. Y atención con esta historia, porque el precio del oro superó los $4.600 por onza por primera vez esta semana, y a medida que suben los precios también aumenta la cantidad de cazadores de este preciado metal. Polo Sandoval desde Australia tiene más detalles. La fiebre del oro está atrayendo a cazadores de tesoros al estado de Victoria, Australia, una zona conocida como el Triángulo Dorado, donde históricamente se han descubierto algunas de las pepitas de oro, aunque esta buscadora no tuvo un momento de suerte. Ah, ahí está. Un perdigón de escopeta. Pero no es tan importante, según algunos aficionados, no es exactamente un fracaso. La búsqueda en sí misma es parte de la recompensa. Me gusta caminar por el bosque, ver la vida silvestre y, si tengo suerte, encontrar un poco de oro. Puede que no sea la fiebre del oro de mediados del siglo XIX, donde cientos de miles de personas acudieron en masa a California en busca de fortuna. Pero la demanda de permisos para la minería recreativa en Victoria está alcanzando un máximo histórico. Hay más de 100.000 permisos activos que permiten buscar oro utilizando únicamente herramientas manuales y quedarse con todo lo que se encuentre. Es una oportunidad para encontrar un tesoro después de que el precio del oro se disparara el año pasado. Ver las pepitas que están encontrando otros y cuánto están obteniendo por ellas es un gran impulso, porque eso nos puede ayudar a pagar cuentas, salir con los niños y cosas así. Para mí es un tremendo incentivo. Tony Mills, guía turístico, dice que es uno de los afortunados y que ha encontrado algunas piedras de tamaño considerable. La mejor fue una pepita de 80 onzas, sí. Y encontré una de 70 y muchas de 2 onzas. He encontrado varias pepitas bien decentes, aunque no recientemente, salvo esta de 3 onzas y media hace unos 2 meses. Y aunque la mayoría sueña con encontrar un yacimiento, otros se alegran de encontrar algo en la tierra. Un guía estimó esta piedra de oro en unos $27, un premio mayor para quienes valoran la experiencia. Me siento muy bien, muy feliz. Mi corazón canta una agradable melodía. Polo Sandoval, CNN. Y con esta noticia cerramos esta edición especial de Conexión Global. Muchas gracias por acompañarnos durante esta media hora. Continúen la sintonía de CNN Chile.